Buenos días chicos y chicas, bienvenidos a nuestra primera clase de El ambiente de PIC Comunicación y Sociedad desde el área de sociales. Recordarán que en nuestra primera meta del trimestre vamos a trabajar todo lo relacionado a la forma en que se construyen las relaciones espaciales a partir de los elementos geográficos que tenemos dentro de nuestro territorio. Entonces, para el día de hoy ya nosotros hemos visto en la guía número 1 y 2 los elementos específicos de los mapas físicos y los mapas políticos, y hoy vamos a tener una mayor comprensión de cómo funcionan esos elementos físicos que se encuentran en estos mapas. Entonces, la primera estructura geográfica que vamos a trabajar va a ser lo que nosotros llamamos el proceso de subducción. Ese proceso de subducción va a estar enfocado en la elevación montañosa que se va a generar dentro de los territorios. Entonces vamos a tener presente que toda la estructura de la Tierra está conformada específicamente en dos cortezas. La primera que vamos a tener va a ser nuestra corteza marina o corteza oceánica, que es la misma. Esta corteza oceánica va a ser mucho más antigua, y al ser mucho más antigua esto implicará que va a ser mucho más fuerte, entonces va a ser mucho más rígida, y al ser más rígida va a ser mucho más difícil de que ésta se mueva de su posición. Estas cortezas marinas van a hacer una presión hacia la parte de allá dependiendo de dónde se encuentre. Entonces en este caso la vamos a dibujar hacia la derecha. Entonces esa corteza marina va a hacer una presión y se va a encontrar con otra corteza, que va a ser la corteza terrestre. Esa corteza terrestre va a ser mucho más joven, y al ser mucho más joven implicaría que va a ser menos dura y va a ser mucho más flexible. Entonces esa corteza terrestre va a hacer un proceso de resistencia frente a esa fuerza que le va a ejercer la corteza marina, y al momento de encontrarse con esos dos choques lo que va a producir es que alguna de las dos ceda, y siempre va a ceder la corteza terrestre por ser una corteza mucho más frágil. Entonces al momento de ceder esa corteza terrestre vamos a encontrar que se va a generar un proceso de elevación. A esta elevación que se va a generar es a lo que nosotros vamos a denominar proceso de subducción. ¿Qué es ese proceso de subducción? Entonces esta corteza marina va a resultar ganando, y al ganar se va a ir por debajo de la corteza terrestre. Entonces va a tomar mucha más fuerza, se va a ir por debajo, y esa corteza terrestre, después de haber perdido contra la corteza marina, va a empezar a generar elevaciones de su propio territorio. Cuando vemos estas elevaciones de territorio es a lo que nosotros posteriormente vamos a llamar una montaña. Entonces, las montañas se generan a partir de ¿qué? De ese proceso de subducción. Y ya cuando no encontramos solamente una montaña, sino vamos a encontrar una serie de montañas seguidas una tras otra, entonces vamos a llamarlo como cadena montañosa. O en el caso de nosotros, pues lo vamos a denominar como la cordillera de los Andes. Entonces, en este primer momento, entonces tenemos que tener claro que todas las elevaciones montañosas que existen en el planeta se generan es a partir de procesos de subducción, que se da a partir de ese choque entre placas o corteza marina y placas o corteza terrestre. Entonces, en un segundo momento, recuerden que igual parte de estos elementos también lo hemos desarrollado en clase anteriormente. Entonces, nosotros vamos a encontrar la conformación de varias cadenas montañosas a través de nuestro globo terráqueo. Entonces, me perdonarán mis dibujos, ustedes saben que no son muy buenos. Si nos vamos a enfocar específicamente en el continente americano, nosotros vamos a encontrar dos cortezas. Entonces, cuando estamos hablando de cortezas terrestres, acá la voy a denominar como placa. Entonces vamos a ver tres placas. La primera va a ser la placa de Norteamérica. La segunda va a ser la placa de Centroamérica. Recuerden que todas son
placas terrestres, y la tercera va a ser la placa de Suramérica. Estas placas van a ejercer una fuerza hacia el occidente. Entonces, la fuerza de las placas terrestres van a enfocarse hacia el occidente. Y en la parte de acá donde vamos a encontrar el Océano Pacífico, vamos a encontrar otras tres placas que van a ejercer una presión hacia el oriente. Entonces, en la parte de acá vamos a encontrar la placa del Pacífico, que ejercerá la fuerza hacia el oriente. En la parte de acá central vamos a encontrar la placa de Cocos, que ejercerá la presión hacia la placa centroamericana, y en la parte sur vamos a encontrar otra placa que va a ser la placa de Nazca. Entonces esa presión la va a hacer hacia nuestra placa territorial suramericana. Entonces las elevaciones montañosas que nosotros vamos a encontrar van a estar orientadas en el continente americano, en la parte occidental. Entonces se van a generar esas elevaciones montañosas a partir de ese proceso de subducción en la parte occidental del continente suramericano, igual en la parte occidental del continente centroamericano. Recuerden que siempre va a ganar las placas marinas y va a encontrar las elevaciones montañosas aquí en la parte norteamericana. Recuerden en sus mapas físicos, nosotros habíamos establecido como una barra o una escala de altura, y esa altura en el continente se va a ver reflejada específicamente por el color marrón, a veces por el color morado y por el color café. Entonces ustedes pueden comparar con su mapa físico dónde se encuentran los colores cafés, y es básicamente en esta zona occidental donde se encuentran estas dos cortezas o estas dos placas. Entonces estas cadenas montañosas se van a generar específicamente en esta parte de acá. Esto no solamente va a ocurrir en el continente americano, entonces en el resto del mundo se va a efectuar exactamente el mismo proceso. Entonces ese choque de placas, ¿cómo se va a generar en el resto del mundo? Entonces vamos a tener acá nuestro continente africano, la parte europea, la parte de Oceanía, y allí mismo vamos a encontrar nuestras distintas placas. Entonces en la parte del sur vamos a encontrar una placa que va a hacer bastante fuerza, que se va a llamar la placa indo-australiana. Esa placa va a hacer presión no solamente hacia un lado, sino va a generar presión hacia tres lugares. Entonces va a generar presión hacia la parte norte, donde se encuentra el continente asiático, específicamente los países de India y de China. Va a generar presión acá hacia el occidente, hacia el suroccidente, hacia el continente africano, y va a generar un poco de presión también en la parte asiática, pero donde se encuentra la zona árabe. Y allí estos van a tener también unas placas terrestres que van a generar resistencia a esa presión. Entonces acá vamos a encontrar en el continente africano pues nuestra placa africana, la placa africana, que va a generar la resistencia. Acá vamos a encontrar la placa terrestre más grande, que va a ser la placa del continente euroasiático, que va a estar disputándose en la zona China y de India. Y aquí vamos a encontrar una pequeña placa que va a ser la placa de la zona árabe, la placa arábiga, que va también a resistir. Entonces en ese mapa físico que ustedes estuvieron trabajando en la guía anterior, se van a dar cuenta que las elevaciones montañosas
o en nuestra escala gráfica las mayores alturas que vamos a encontrar en nuestro territorio también se van a dar en estas tres partes del mundo. Entonces, a partir de este choque de placas, recordemos de corteza marina o de placas marinas, que va a estar haciendo presión, el continente africano como placa terrestre va a estar generando un proceso de resistencia, pero siempre esa resistencia va a ceder. Recuerden que esta placa marina va a ser mucho más fuerte y generará un proceso de elevación montañosa o de subducción en la parte suroriental del continente africano. Por otro lado, igual en la zona arábiga va a encontrar una elevación montañosa en nuestra zona. Y la mayor elevación montañosa que tenemos en el mundo, que se va a dar en el continente asiático, en la zona china australiana, que va a estar relacionado en la parte de acá, se va a elevar a partir del choque entre la placa euroasiática y la placa indo-australiana. Esta zona de elevación montañosa, recuerden que es la más famosa porque es la más elevada del mundo, o es lo que nosotros conocemos como el famoso Monte Everest. Entonces, ese Monte Everest se va a consolidar es a partir de ese choque de placas. Esta elevación montañosa no se va a generar de un momento a otro, siempre va a ser un proceso progresivo. Eso implica que las montañas todos los años, como ese choque de placas se sigue desarrollando, entonces todos los años van a seguir creciendo las montañas. Su crecimiento va a estar aproximadamente entre 1 milímetro hasta casi 1 centímetro. Entonces estas elevaciones pues van a seguir siendo cada vez más altas, y en el mundo pues vamos a encontrar que nuestra elevación montañosa más alta la vamos a encontrar en el famoso Monte Everest. Ya teniendo claro esta parte de acá, que también lo hemos desarrollado en parte en clase, tenemos que entender que hay otras estructuras geográficas que permiten el moldeamiento de esos relieves. Entonces vamos a regresar ahorita al continente de América. Recordarán como en una clase al principio de año, final del año pasado y principio de este año también, nosotros habíamos hablado que la Tierra, antes de conformar los continentes que tenemos en la actualidad, tenía un solo continente. Ese solo continente, que se encontraba en el centro, se va a llamar el continente Pangea. O sea, no vamos a hablar de África, no vamos a hablar de América ni de Europa, sino que vamos a hablar de un solo continente que va a ser el continente Pangea. Según las investigaciones, pues a partir de algunos movimientos sísmicos generaron rupturas, fuertes movimientos sísmicos generaron rupturas, lo que empezaron a formar quiebres dentro de su mismo espacio, y estos quiebres empezaron a generar pues estas divisiones que posteriormente empezarían a trasladarse cada uno a un lugar distinto. Después de millones de años vendríamos a encontrar que estas divisiones conformarían los actuales continentes que nosotros conocemos. Pero, como recordarán con las cortezas marinas, todas las formaciones de la Tierra que sean más antiguas que otras implica que van a ser mucho más resistentes y van a ser mucho más duras. Entonces, una parte de este continente Pangea, de las más antiguas, va a ubicarse específicamente en la zona de Sudamérica. Entonces, nos vamos a ubicar en el sur de América. Igual recuerden que yo les voy a anexar los siguientes mapas y que se van a apoyar con los mapas físicos que nosotros ya trabajamos. Entonces, recordarán que el primer país que vamos a encontrar al sur de América va a ser Colombia, que acá vamos a tener estas placas que chocan hacia el oriente, estas otras placas que van a chocar hacia el occidente y generarán nuestra famosa cordillera de los Andes como elevación montañosa principal. Pero en el caso de Colombia, las formaciones montañosas van a dividirse en la parte sur del país y van a estar divididos en tres. Esta cordillera de los Andes va a ser una única unidad montañosa en todo el continente, pero
en Colombia se va a dividir en tres. Y esto va a estar, o va a ser gracias a esa ubicación de esta parte del continente antiguo de la Pangea, que se va a ubicar específicamente en la zona oriental de Colombia, en Venezuela y en el país de Guyana. Entonces a esta ubicación ya no lo vamos a llamar Pangea, porque pues Pangea es todo el continente, sino que como es una sola parte la vamos a llamar el escudo guayanés. Es en homenaje a ese país de la Guyana. Entonces, este escudo guayanés, como va a ser una estructura mucho más antigua, va a ser mucho más dura, la fricción que se va a generar en la parte norte del continente suramericano, especialmente en Colombia, va a ser en tres sentidos. No solamente va a ser esta corteza marina que está haciendo presión hacia el lado oriental, y tampoco va a ser solamente la presión de la placa terrestre que está haciendo resistencia hacia el lado occidental, sino que vamos a encontrar esta presión del escudo guayanés. Recuerden que esta parte no se mueve, esta parte es mucho más frágil, o sea, la placa terrestre va a ser mucho más frágil y va a tener dos grandes fuerzas que la van a estar presionando. Entonces, por el lado occidental la va a estar presionando ese escudo guayanés que no se va a mover, y por el otro lado lo va a estar presionando esa corteza marina. Entonces, esa placa terrestre va a estar haciendo resistencia hacia los dos lados, lo que implicará que al momento de ser en el espacio colombiano, esta formación montañosa no se va a dar pues de manera única como se dio de Ecuador hacia el sur, sino que se va a ramificar, y esta parte de la cordillera de los Andes se va a dividir en tres. No importa cuál de esas divisiones nosotros reconozcamos, todas se van a seguir llamando cordillera de los Andes. Simplemente la vamos a dividir como la cordillera occidental, porque es la que queda mucho más cerca hacia el mar. La parte de la mitad vamos a llamarla la cordillera de los Andes central, y la que queda más cerca al escudo guayanés es nuestra cordillera de los Andes oriental. En este escudo guayanés, recuerden que como es muy dura, no va a haber elevaciones montañosas, entonces esto va a ser un territorio plano. Nosotros en las clases de eh, mapa de regiones naturales de Colombia, nosotros vimos uno de los relieves particulares de la región de la Orinoquía, que se enfocaba o que hablaba de las llanuras. Recuerden que esas llanuras se caracterizan por ser básicamente un territorio plano. Entonces, en términos geográficos, ese territorio plano no lo vamos a llamar llanura, sino, en el caso de Colombia, claro, lo vamos a llamar escudo guayanés. Entonces, ¿dónde sería nuestra